con el desarrollo del curso de psicología vamos a hablar sobre el pensamiento y el lenguaje, que son procesos que están así unidos, inseparables, de manera inseparable, como uña y carne, por no decir mugre. ¿Ok? Los psicólogos no se han puesto de acuerdo todavía. No hay investigaciones que digan todavía sobre cuál es primero, ¿no? Si primero es el pensamiento o primero es el lenguaje. Hay algunos psicólogos, como por ejemplo Piaget, afirma que primero es el pensamiento. O sea, primero el ser humano tiene que tener la capacidad de poder reconstruir, recrear las cosas en su mente para luego poder expresarlo. O sea, para Piaget el pensamiento, o el lenguaje, perdón, está supeditado al pensamiento. O sea, el lenguaje para Piaget es simplemente un vehículo del pensamiento. Por eso decimos que si uno quiere conocer el pensamiento de alguien, hay que escuchar, hay que analizar lo que dice, porque eso que dice es una expresión de su pensamiento. Pero para Chomsky, Noam Chomsky, lingüista él, no psicólogo, sino lingüista, afirma que el lenguaje es primero, es anterior al pensamiento, que nacemos con un dispositivo de adquisición del lenguaje, con una gramática universal para comprender cualquier idioma del mundo. En ese sentido, el lenguaje es anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje es usado por el pensamiento. El pensamiento usa el lenguaje. Entonces, antes que el pensamiento está el lenguaje. Por ahí entonces no se pone de acuerdo, ¿no? San Marco, tendencia de Chomsky, depende de la perspectiva, ¿no? Depende cómo te ponga, ¿ya? Sí, lo que van a poner, pues si ponen Chomsky, pues claro, hay una gramática universal, ¿no? Que es la tendencia a entender y comprender los idiomas de manera natural. Entonces, hay una relación, pero no se sabe cuál es primero. No es como preguntarse, por ejemplo, qué es primero, el huevo o la gallina. Aunque esta pregunta ya vino en San Marcos, ¿ah? En filosofía. La pregunta decía, ¿no? Según la teoría de la potencia y el acto de Aristóteles, ¿se acuerdan ustedes ¿no? La teoría del movimiento? Aristóteles considera que el movimiento es el paso de la potencia al acto mediante cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Entonces, para él dice, según la teoría de la potencia del acto de Aristóteles, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Eso viene en San Marcos, ¿eh? En admisión. Porque la potencia es posibilidad de ser, y el acto es lo que es. No, pues, o sea, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es primero, el huevo y la gallina? O sea, la potencia es posibilidad de ser, y el acto es lo que es. Ah, claro. Primero es, primero es, primero es, primero es el huevo, pues, claro. ¿Por qué? Porque el huevo va a cambiar para ser gallina, o la gallina puede cambiar para ser huevo. ¿La gallina se va a convertir en huevo o el huevo se puede convertir en gallina? Claro, pues. Ya, esto es hasta Aristóteles, claro, el huevo es gallina, ¿no? Pero ¿quién pone el huevo? Ahí ya te haces bola ya, pues, ¿no? No te han dicho quién pone el huevo, ¿no? O cómo aparece el huevo. Bueno, el huevo es una célula y la célula, lo simple, aparece antes que lo complejo. La gallina es un conjunto de células y el huevo es simplemente una célula. Después es más simple de formarse, una célula o muchas células. Una célula, pues, ¿no? Claro. Biológicamente en la evolución tendría que darse la recombinación específica para que el huevo tenga los caracteres para ser una gallina. Claro, pero él habla de potencia. Dice, en la teoría de Aristóteles de la potencia y el acto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues en esa teoría primero es el huevo porque el huevo va a cambiar para ser gallina. La gallina no va a cambiar para ser huevo, la gallina va a cambiar para ser caldo de gallina, estofado, ¿no? Arroz con pollo.
¿no? Juanes, pero no para hacer huevo, pues, ¿no? Así es. El huevo es en potencia una gallina y la gallina no es en potencia un huevo. La gallina es en potencia un caldo de gallina, ¿no? Pero no, claro, así es. Ustedes, por ejemplo, son universitarios sanmarquinos en potencia y son alumnos preuniversitarios en acto. ¿No? ¿Ya? Entonces, bueno, entonces el pensamiento, chicos, vamos a hablar de pensamiento. La palabra pensamiento también ustedes lo pueden llamar cognición. Pensamiento o cognición. ¿Ah? Pensar. En latín, cogitar. Tipo Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Pero como luego soy suena medio raro, mejor pienso, luego existo, ¿no? Ya. Pensamiento. ¿Ven, chicos? ¿Qué es pensar? ¿Puede bajar un poquito para leer, los chicos? ¿No se puede? Vaya. Bueno, chicos, pensamiento o cognición, ¿ya? Vamos a ver. Pensar es interpretar. Claro, cuando tú interpretas, piensas. El pensamiento, primero, ¿es un proceso innato o es un proceso adquirido? Vamos a ver acá. El pensamiento, chicos, ¿es un proceso innato o es un proceso adquirido? A ver, adquirido, innato, adquirido, adquirido, adquirido. Muy bien. O sea, cuando digo adquirido, digo innato, es que el ser humano cuando nace ya piensa, pensamos, pienso, luego existo. No, no es un proceso innato. ¿En qué piensa un neonato? ¿En qué piensa un neonato? En la libertad, piensa en las vacaciones, ¿ah? En las fiestas patrias. No, en su leche, en la teta de la mamá. No, no piensa en nada. El pensamiento, chicos, es un proceso adquirido, ¿ya? El pensamiento es un proceso adquirido, ¿ok? Y si el pensamiento es un proceso adquirido, entonces lo adquirimos en el contexto social interpersonal. Y si lo adquirimos en el contexto social interpersonal, entonces es un proceso básico o superior. Básico o superior. Superior. El pensamiento es un proceso superior. ¿Ok? Superior. El pensamiento es un proceso. ¿Es algo concreto o es algo abstracto? El pensamiento es abstracto. O sea, es imperceptible por los sentidos. Es un proceso mental, psicológico. ¿Y para qué sirve el pensamiento? ¿Para qué pensamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final del pensamiento? ¿Cuál es su razón, su sentido, su dirección, su objetivo? ¿Con qué finalidad pensamos? ¿Te has quedado varado en Ticlio en la madrugada, 3 de la noche, el carro se ha malogrado, no tienes celular, se ha bajado tu batería? ¿Qué haces? Muy bien, Kiara. Excelente, Kiara. Para resolver. Claro, para resolver problemas, ¿no? Entonces pensamos, muy bien, claro, pensamos, pensamos para resolver problemas.
pensamos para resolver problemas o tomar decisiones, ¿no? Entonces voy a definir acá el pensamiento, chicos. El pensamiento entonces es un proceso cognitivo superior que representa la realidad de manera abstracta, que de manera mediata. Abstracto ya sabemos porque pues no es necesario, porque es una cuestión que no se puede percibir, y es mediato porque para poder pensar en algo, por ejemplo, pensar en la playa, ya es mediato porque yo no requiero, no necesito estar presente frente al objeto en el cual yo estoy pensando. Yo estoy pensando en la playa y la playa no está acá, acá no hay playa. Pero sin embargo, yo soy capaz de pensar en la playa. O puedo pensar en algo que pasó hace tiempo o en algo que puede pasar más adelante. Es mediato, o sea, no es inmediato, no requiere de la presencia física de un objeto. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por eso decimos que el pensamiento es mediato. Lo ponemos acá. Vamos a definir pensamiento, ¿ya? Definición. Definición, ¿no? Proceso psicológico que representa de manera abstracta y mediata la realidad. ¿Ok? Bajo la modalidad de conceptos, de juicios, ¿no? Razonamiento. O sea, ahora, por ejemplo, según San Marcos, el pensamiento cumple dos funciones. El pensamiento tiene dos funciones. Ya, el pensamiento tiene dos funciones. Una función representacional, una función representacional y una función elaborativa. Cuando hablamos, chicos, de función representacional, nos referimos a que el pensamiento reconstruye, restituye y restablece un objeto del mundo, pero ahora en mi mente. ¿Ok? Por ejemplo, el otro día vi un árbol y ahora creo, represento, reproduzco, recreo, restituyo la apariencia del árbol en mi mente. Estoy pensando. Ese es el pensamiento en su función representacional o simbólica. Vi un carro rojo el otro día, ahora represento la imagen de ese carro rojo en mi mente. ¿Ok? Vi una carpeta, represento la imagen de la carpeta. Fui de viaje y vi la playa, represento la imagen de la playa en mi mente. Lo que estoy haciendo es reconstruir, recrear, restituir, reemplazar la imagen del objeto real del mundo, pero ahora en mi mente. O sea, es como un reflejo, ¿no? Esa es la función representacional. El pensamiento que restablece o que reconstruye o que refleja los objetos del mundo, pero en nuestra mente. ¿Ok? Es la función más simple del pensamiento. La que va a representar el objeto, la que va a reconstruir. La función representacional es también llamada función simbólica. ¿Ok? Esta función
permite reconstruir, restituir, reemplazar las cosas en nuestra mente. Por ejemplo, crear la imagen o, ejemplo, representar la imagen de un árbol. Chicos, ¿ustedes se acuerdan cuáles son las 5 manifestaciones de la función simbólica del pensamiento? ¿Se acuerdan cuáles son las 5 manifestaciones del pensamiento en su función simbólica? Muy bien, imitación diferida. La imitación diferida es copiar, eh, imitar eh, algo que ya has visto, ¿no? Pero no en este momento, sino ya en el pasado. ¿Ok? Muy bien, juego simbólico. El juego simbólico es que el niño, mediante el juego, representa personajes, objetos. Juego a ser una estatua, juego a ser un policía, juego a la comidita, policías y ladrones, juego que esto es una espada o que es una lanza. Estoy representando personajes, objetos, ¿no? Ese es el juego simbólico. Es la capacidad de poder elaborar imágenes, ¿no? En la mente. Muy bien, la imagen mental, la imaginación, la imagen gráfica, el dibujo, representar físicamente algo que estoy imaginando y el lenguaje. Muy bien, excelente. Excelente, ¿ya? Eso vendría a ser la función representativa. Ejemplo, representar la imagen de un árbol, ¿no? Obviamente en nuestra mente. Ahora, la otra función, la función más característica, la función más característica es la función elaborativa. ¿Ya? Vamos a ver acá. El pensamiento cumple dos funciones. Una función representacional, en la cual el pensamiento recrea, reconstituye, ¿no? Una imagen mental. Y ahora viene la función elaborativa. Función elaborativa. La función elaborativa, chicos, es la que estas imágenes que tú has podido reconstruir, las vas a combinar con otras imágenes. Las combinas con otras imágenes, con otras representaciones, de tal manera que este pensamiento te permita responder una pregunta, hacer preguntas, tomar decisiones y sobre todo resolver problemas. O sea, la función elaborativa es la que soluciona problemas. Es la que resuelve problemas. Vas a crear cosas. ¿Ya? Vas a crear cosas. La función elaborativa permite que estas imágenes que tú has podido representar las combines con otras imágenes para crear un producto nuevo.
de tal manera que te puedas adaptar, puedas resolver problemas, puedas tomar decisiones. ¿Ok? Excelente. Ahora, chicos, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Cualquier situación que aleje de la homeostasis, ¿ya? Bien definido ahí, ¿eh? Bien definido, Mandarachi. Un obstáculo, Kiara. Muy bien, excelente, Kiara. Claro, un problema es un obstáculo, es un impedimento, es una barrera, es una dificultad entre tú y tu meta. Tú estás acá y tu meta está allá, y tú quieres ir para tu meta, pero hay algo que te lo impide. Ese impedimento, ese obstáculo, ese muro, esa pared, ¿ok? Que está entre tú y tu meta, ese es claro, ese es, por ejemplo, es el problema. Un examen de admisión. Bueno, depende, ¿no? Pero sí. Si ese examen de admisión te impide llegar a donde tú quieres, es un problema. Pero si no te impide llegar a donde tú quieres, no es un problema. Es un problema, es un obstáculo entre tú y tu meta. ¿Ok? ¿Ya? Me impide autorrealizarme. Entonces, si tú lo ves así, sí sería un problema. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos tipos de problemas hay? Pues hay un montón de problemas. Además, la ciencia dice que el hombre en su vida va a tener 25.000 problemas que resolver. 25.000 problemas. ¿Qué haces tú con 25.000 problemas? Eso es demasiado. ¿Ok? 25.000 problemas que resolver fuertes, graves en la vida. Ahora, los problemas básicamente pueden ser de dos tipos, bien definidos y mal definidos. Los problemas pueden ser bien definidos o mal definidos. Si yo no sé a lo que me enfrento, no conozco nada de ese obstáculo, no sé nada de eso, es un problema mal definido. Pero si yo sí sé de qué trata, sé cuáles son sus partes, sé cómo abordarlo, es un problema bien definido. Pero los problemas pueden ser bien definidos o mal definidos. ¿Ok? Mi problema es quien elabora la pregunta más difícil para que no pueda ingresar a San Marcos. Mente positiva, Sarey, mente positiva, cambia el enfoque, no te preguntes eso, al contrario, piensa que las preguntas son fáciles para que tu mente se expanda, las preguntas son fáciles, tú puedes, para que tu mente se expanda, tu subconsciente te pueda escuchar y puedas dar un buen examen, porque a veces tu mente subconsciente te está autosaboteando, porque tú te repites muchas veces que es difícil, que no se puede, que está fregado, ¿no? Conscientemente dices, sí puedo, pero subconscientemente dices, está difícil, está fregado, no la hago. Y si no la hago, y si fallo, y si esta vez no, ya, entonces no, repítete cosas buenas para que tu subconsciente te pueda escuchar. ¿Ok? Mi problema es cruzar de frente sin volver hacia atrás en un modelo ¿qué? Si no ingreso, me botan de mi casa. Una enfermedad de tipo de problema es un problema mal definido. O sea, es un problema mal definido si no, tú no comprendes, no entiendes, no tienes ninguna información a lo que te enfrentas. Por ejemplo, chicos, tengo problemas en mi casa. Chicos, príncipe árabe. ¿Quién es príncipe árabe? Ya. Chicos, tengo problemas en mi casa. ¿Qué tipo de problemas es? ¿Qué es? ¿Qué tipo? Yo soy príncipe árabe. ¿Qué, ¿Qué tipo de problema es? Tengo problemas en mi casa. Intrafamiliares. Ya, ¿es un problema bien definido o mal definido? ¿Bien definido o mal definido? Mal definido. ¿Por qué tipo de problema tengo? Chicos, ¿qué tipo de problema es el que tengo? ¿Para qué se citan ahí? Celis y Villarroel, ya. Es un problema mal definido porque no sé.
¿Qué tipo de problema tengo en mi casa? Pero si yo digo, tengo problema de comunicación con mi esposa, ese es un problema bien definido, ¿ya? Ahora, chicos, ¿qué se hace con los problemas? ¿Qué se hace con los problemas? Se llora, se lamenta, se echa la culpa a Dios, a tu mamá por haberte dado a luz. ¿Qué se hace con los problemas? Con los problemas se resuelven. ¿Y cómo se resuelven los problemas? Mediante estrategias, ¿ok? Mediante estrategias. Y las estrategias son estratagemas, son argucias, son metodologías, son técnicas, habilidades, ¿ok? Que usamos para resolver un problema. Por ejemplo, el problema de la prueba y el error. Echando a perder se aprende. ¿Cómo se llama esa estrategia de la prueba y el error? Ir a tientas. A ver, voy a probar, de repente es así. A ver. No, no es así. Ah, como no resultó, entonces lo dejo de lado y busco, pruebo otra solución. A ver, de repente de esta manera. Si no es así, debe ser así. A ver, no, tampoco es. La descarto y ahora voy a ver, de repente así. No, tampoco es. Y así, de esta manera, voy acercándome mediante aproximaciones sucesivas a la respuesta, mediante ensayo y error, prueba, error. Es la primera estrategia, ensayo y error. Como falté la clase de álgebra, entonces de repente este problema se soluciona de esta manera. Ah, ya, no, no es así, de repente así. Y así voy buscando hasta dar con la solución. ¿Qué tipo de estrategia es? Ensayo y error. Prueba, error. ¿Quién determinó ese ensayo y error? Thorndike. Edward Lee Thorndike. Por ejemplo, ¿cuántas pruebas hizo Tomás Alva Edison para poder determinar que la famosa bombilla incandescente o llamada foco se encendía con filamentos de cobre o de carbono también creo que fue? Uf, más de 900 veces, ¿no? Casi 1000 veces. Ya, eso es prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. La otra estrategia, aparte de probar, descartar, buscar, descartar, hasta dar con la respuesta, obviamente el ensayo y el error funciona cuando las alternativas son pocas. Pero si las alternativas son muchas, ya no conviene usar ensayo y error. A ver, me dan 200 llaves para abrir 20 candados. Uf, me va a demorar demasiado. Pero si me dan, por ejemplo, 5 llaves para abrir un candado, sí, lo puedo hacer mediante ensayo y error. ¿Sí o no? Muy bien. Y ahora, ¿cómo no utilizar antiguas estrategias que en el pasado han resultado? ¿Por qué no utilizar estrategias o soluciones que funcionan y han funcionado antes? Y si han funcionado antes, me imagino que hoy también pueden funcionar. ¿Por qué descartarlas si sirven? Ya, eso se llama recuperación de la información. Es la experiencia. Resuelvo un problema por la experiencia, porque ya este problema me he enfrentado en el pasado. Recuperación de la information. ¿Cómo no hacer uso de estrategias que en el pasado funcionaron, ¿no? Ya, eso es la recuperación de la información. Memoria. O sea, uno puede resolver por prueba y error. Por ejemplo, chicos, a ver, ¿cuál es la clave en la pregunta número 4? En la 4, ¿hay clave o no en la pregunta 4? Ahí habla de la función simbólica, ¿no? La manifestación de la función simbólica. ¿Me puede bajar, por favor, para ver? Ese es Ilia Tupuria.
La D de Diosito y C de Cristo, claro. Ya, eso es ensayo y error. La B, vamos a ver. Durante la clase, la profesora, a ver, dice, durante la clase, la profesora muestra la figura de una bicicleta, luego pide a los estudiantes que la dibujen, ya, que la imagen con los ojos cerrados, que la imaginen, sería, ¿no? Que la imaginen con los ojos cerrados y finalmente que la describan usando palabras, claro. Relaciona correctamente cada forma de representación simbólica con su respectiva descripción. Representación interna del objeto sin necesidad de tenerlo físicamente presente. Imagen mental. 2A. 2A. ¿Ok? B. Representación visual concreta, perceptible a través de dibujos, fotografías u otros medios físicos. Imagen gráfica. 1B. Y representación simbólica mediante signos orales o escritos que permiten comunicar pensamiento, lenguaje. Ah, muy bien, chicos, están tirando. ¿Cómo tira la gente? Muy bien. Yes, yes, yes. H, H. Ah, ya, muy bien. ¿Quién es el profe Beto? ¿Beto Ortiz? Ah, Berrocal. ¿En qué te hizo imaginar? Ah, César, Napoleón. Napoleón. Muñoz, Muñoz Napoleón, ¿no? Muñoz Napoleón, ¿no? Ya, Beto es Berrocal. Andrés. Muy bien, chicos, ya, esa es la imaginería, imaginación. Ya, entonces, pues uno quiere ir a lo seguro. Cuando uno quiere ir a lo seguro, ¿qué puede utilizar? Chicos, si yo quiero ir a lo seguro, ¿qué estrategia de solución de problema voy a utilizar? Champa científica. Sí, algoritmos. Algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Son fórmulas. Fórmulas ya comprobadas, ya demostradas, ya verificadas, que te garantizan la solución efectiva de un problema. Es algo que ha sido demostrado, ¿ok? Y por lo tanto hay que utilizarlo de una manera recta, ordenada, secuencial, lineal, metódica, para poder dar con la respuesta. Puede que de repente tú no entiendas los pasos o no entiendas la fórmula, pero si lo sigues detalladamente, resuelves el problema. Eso es un algoritmo. Toda fórmula, claro, una receta es un algoritmo, una instrucción es un algoritmo, un manual es un algoritmo. Claro, ¿ya? Chicos, este problema se resuelve con esta fórmula. Aplica esta fórmula a este problema, reemplaza solamente los datos. Ya, eso es algoritmo. Sí, todo algoritmo es reproducible porque todo algoritmo es una fórmula que está comprobada, demostrada. Pero hay que ser ordenado y seguir los pasos, porque si alteras el paso, se malogra, ¿ok? Ya, pero a veces queremos algo rápido, algo práctico, un atajo, algo más corto, ¿no? Entonces, si nos complica mucho o es muy engorroso para nosotros resolver un problema usando fórmulas, entonces podemos utilizar atajos. ¿Y cómo se llama ese atajo? Ese atajo es la heurística, ¿no? Sí, todo aquello que tiene una metodología, que tiene instrucciones, ya es un heurístico.
En cambio, si se trata de algo más rápido, más práctico, de un atajo, ya ese es un heurístico. Y tú puedes resolver un problema pues basándote en tus prejuicios, estereotipos, creencias, ¿no? Ya, si tú resuelves un problema basado en tus creencias, estereotipos, eso es un heurístico, porque te ayuda a resolver un problema rápidamente, pero no te garantiza la respuesta, la solución. Te ayuda, pero no te garantiza. Puede que lo resuelva o de repente no. Sí, te acerca a la solución, te ayuda a resolver un problema, pero no siempre, no te garantiza. Ya, ese es un heurístico. Sí, Mandarachi. En cambio, el heurístico, por ejemplo, chicos, ¿a quién vas a contratar para personal de seguridad? ¿A un varón o a una mujer? ¿A quién contratas para personal de seguridad? A un varón. Ya, rápidamente, ¿no? Ya, no quiero mujeres, quiero varones. Ya, estos varones. Ah, tú eres civil, tú eres ya de la Fuerza Armada, ya. ¿A quién contrato ahora? ¿A un civil o a uno de la Fuerza Armada? De la Fuerza Armada, ¿no? De la Fuerza Armada. El civil no, Fuerza Armada. ¿Y cómo estoy tomando yo una decisión ahí? Por mis creencias. No me he dedicado a investigar, a indagar, a evaluar, entrevistar a las personas, ¿no? Solamente algo rápido. A ver, mujeres no, se quedan varones, fuerzas armadas, ya, que tengan experiencia, sí, ¿no? Que han servido que sepan manejar, así, así me voy guiando, ¿no? Y voy resolviendo rápido un problema. Pero de repente ese civil es más especializado que el militar, tiene mayor preparación, ¿sí o no? Claro. Pero yo, guiado por mis prejuicios, estereotipos, creencias, tomo una decisión rápidamente. ¿Ya? Por eso decimos que nos ayuda a resolver un problema, pero no garantiza la solución, pero ayuda a tomar decisiones rápidamente, ¿no? Ya, eso sería una heurística. Hay dos tipos de heurística, de disponibilidad y de representatividad. De disponibilidad es cuando tú tomas una decisión basada en tu memoria, lo que más recuerdas, y de representatividad en base a tus estereotipos, creencias. ¿Ok? ¿Ya? A los que cuidan en Bones de la noche en Independencia. Ya, no sé, están en todas, ¿no? Muy bien, chicos, ya. Ahora, ¿cuántos tipos de pensamientos hay? ¿Cuántos tipos de pensamientos hay? Obviamente, según su dirección, bueno. ¿Y cuál es la dirección del pensamiento? Resolver problemas. ¿Ok? Así es. Valer, muy bien. Lo máximo, ¿ah? Según Joy Paul Guilford. Muy bien. Según Joy Paul Guilford, ¿no? Psicólogo estadounidense. Según Guilford, hay dos tipos de pensamiento, como bien Valer lo dice, ¿no? Claro. Y según Bono, claro, Di Bono, Edward Di Bono, ¿no? Claro, según Edward Di Bono, vertical y lateral. Muy bien, Valera, tirando. Narachi, vertical, lateral. Edward Di Bono, ¿no? Claro. Bien, según Guilford, pensamiento convergente. ¿Qué cosa es converger? Converger es encontrarnos. ¿Qué es diverger? Alejarnos, separarnos, diferenciarnos. Entonces,
Hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Convergente, divergente, convergente, divergente. Convergente, todo converge en una sola respuesta. El pensamiento convergente le interesa la calidad. La calidad. Busca una sola respuesta. Una sola respuesta. ¿Cuál? La correcta, la infalible, la inmodificable, la que es. Y para dar una respuesta correcta se apoya en la memoria, en el aprendizaje, en la experiencia, en la lógica, en la razón, buscando la respuesta correcta a un problema. Por ejemplo, 2 más 4, 2 más 2 es 4. No hay más. Ese pensamiento convergente es un pensamiento que busca una respuesta válida, correcta. Por ejemplo, si un carro recorre 50 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros va a recorrer en un día? Hay una sola respuesta. ¿Ok? ¿Cuál? La correcta. Ese es pensamiento convergente. Busca una sola respuesta. No le interesa el proceso, le interesa el resultado final, que sea la respuesta correcta, la adecuada. ¿Ok? ¿Ya? Entonces se fija en el resultado y no en el proceso. Pero que ese resultado sea lógico, sea correcto, sea congruente, sea coherente. Entonces busca una sola respuesta. Busca una solución al problema. Por ejemplo, entro a mi casa con las llaves. ¿Qué hago entrando por la ventana, por la puerta, por la vecina? No, por las llaves. Se me ha quedado, se me ha quedado la llave dentro del carro, ¿no? Se me cerró la puerta del carro y la llave se quedó adentro. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para abrir el carro? A ver, usa un pensamiento convergente. Si la llave se te ha quedado dentro de tu casa, ¿ok? ¿Cómo haces para entrar a tu casa? ¿Cuál sería lo más correcto, lo más coherente, lo más conveniente, lo más lógico? Por el techo sería lo más lógico, por la ventana, piedrita, trepar techo, llamar a un cerrajero. Excelente, Yadira. Lo más lógico, lo correcto, lo menos riesgoso, lo más efectivo es llamar a un especialista, un cerrajero. Yo trepando, me te puedes caer, te puedes por ahí romper la luna, peor, todavía te puedes cortar, vas a hacer más gasto, ¿no? A lo seguro, ya. Ese es pensamiento convergente. El techo lo es todo. Chicos, ¿cuál es la respuesta en la pregunta número uno? A ver, usen pensamiento convergente. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta uno? Porque para que tú respondas tu clave, hay una sola respuesta, la correcta. También así, ¿no? A ver, chicos, la D. Claro, pues. Porque la A, ¿qué es? La C, ¿qué es? La C no es pensamiento, la C es emoción. ¿Y la A, qué es? Ya no es pensamiento, ya, no es otra cosa, ya. Claro, ya, ese es pensamiento convergente. Busca una sola respuesta a un problema. Busca la mejor de todas. En cambio, el pensamiento divergente busca varias soluciones a un problema. Ya no se apoya tanto en el conocimiento, en la experiencia, en la memoria, sino se apoya en la creatividad. Importa la cantidad, no importa la calidad, importa la cantidad. ¿Ok? Importa la cantidad, importa la cantidad. ¿Ok?
El pensamiento divergente importa la cantidad, la creatividad. Vamos a buscar varias alternativas de solución a un problema. No, San Marcos es convergente, porque tu pregunta tiene una sola respuesta. ¿Cuál? La correcta. No es divergente, es convergente. El examen de San Marcos es un pensamiento convergente, porque busca la respuesta correcta. Y es una sola, no son varias. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo abres la puerta de tu casa? Por el techo, ventanita nomás, al cerrajero, ¿no? Ya, eso usando escalera, me trepo, ya, todo eso es pensamiento divergente. Es proporcionar varias alternativas de respuesta a un problema, apoyándose en la creatividad, en la imaginación. En cambio, el pensamiento convergente es un pensamiento lógico que busca una sola respuesta. Entonces, el examen de admisión es divergente, pero para ingresar necesitas pensamiento convergente. San Marcos es convergente, no es divergente, porque no te piden crear nada. ¿Qué te piden crear? Te dicen, a ver, con este tema hazme dos ensayos, te dicen. Con este tema hazme, a ver, no sé, pues un poema, una poesía. No te dicen que hagas, que construyas nada. Lee, marca tu clave. Convergente. Ah, las estrategias. Sería pensamiento lateral, perdón, vertical. Las estrategias que tú usas las vas a usar de una manera lógica, ¿ok? De una manera ordenada, con sentido, con coherencia, con lógica. Esas son estrategias, eso ya sería un pensamiento vertical. Porque no te van a pedir respuestas inusuales, no te van a pedir respuestas ocultas que la mayoría no lo puede hacer, no te van a pedir eso. Te van a pedir una respuesta correcta, ¿ok? Y para eso utiliza todas las estrategias que tú quieras, pero úsalo de manera correcta, de manera ordenada, de manera lógica. Ese es pensamiento lateral, perdón, vertical, ¿ya? Ese pensamiento vertical. Vamos a ver acá. Ahora, según nuestro amigo Edward de Bono, hay también dos pensamientos, vertical y lateral, ¿no? Según de Bono, ¿ya? Según de Bono, pensamiento vertical, vertical, control vertical de pisos ecológicos, ese quinto, ¿ya? Vertical, ya es un pensamiento ordenado, secuencial, lógico, metódico. O sea, el algoritmo es un tipo de pensamiento vertical, lógico, ordenado, ¿no? Secuencial, lineal, ya, eso es vertical. Y la heurística sería lateral. O sea, el pensamiento vertical es un pensamiento que busca una respuesta, pero siguiendo una lógica, una secuencia, un orden, un sentido. Importa más el sentido, la coherencia, más que la respuesta. Pero ese sentido, esa coherencia, ese orden nos lleva a una respuesta correcta. En cambio, el pensamiento divergente no le importa el proceso, le importa que la respuesta sea correcta. Por ejemplo, chicos, en tu examen de admisión de San Marcos, ¿importa el proceso? ¿Importa lo que tú hagas o importa la respuesta correcta? La respuesta, ¿qué pensamiento es? ¿Convergente o divergente? No importa qué hagas, cómo lo obtienes el resultado, qué has utilizado, qué estrategia, no importa, importa que marque la respuesta correcta.
convergente, pues. Ese es pensamiento convergente. Pero si me centro en el procedimiento, me centro en el proceso, ¿ya? En la estrategia, ahí me centro, eso sería vertical. Por eso decimos que el algoritmo, que es una metodología, es vertical y la heurística es lateral. Ahora, el pensamiento lateral busca pensamientos, o sea, respuestas inusuales, no obvias, ocultas, respuestas ocultas, no comunes. No comunes. Ese es el pensamiento lateral. Por ejemplo, chicos, un hombre aparece muerto en un descampado. Un hombre aparece muerto en un descampado. No hay indicio de que haya habido gente por ahí. Está muerto al costado de un paquete. ¿Qué pasó? Un hombre aparece en un descampado al costado de un paquete y no hay indicios de que haya habido gente por ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? Borracho, un sicario. Sí, pero no ha habido indicio de que alguien haya habido por ahí. O sea, no ha habido indicio de nadie. Por ahí es un descampado que aparece un muerto con un paquete al costado. El Brian se suicidó. ¿De dónde? ¿Con qué se suicidó? Un chamo por cupo. A ese Mandarachi le usan los términos complejos, ¿no? Mandarachi es de medicina, ¿no? Mandarachi. Siempre escribe. Mandarachi, sí, ¿no? Con razón, ya está preparando para sus términos médicos, ¿no? Ajá. Chiquechi, tóxico. ¿Sí tóxico? ¿Particular o universal? Full paracetamol. Tú sientes, tú sientes, pero algo te habrán hecho, por seguro. Claro, para que tú sientas que, que soy tóxico, algo te voy a recordar. Muy bien, chicos, ya. Bueno, Dibono dice que esa persona se tiró un paracaídas y el paracaídas no abrió, entonces se murió, ¿no? Por eso estaba tirado ahí solo un paquete. ¿Ya qué es? Pensamiento lateral, ¿ya? Pensamiento lateral. Pensamiento oculto, raro, no común, oscuro, escondido, pero con sentido, con coherencia. Ese es el pensamiento lateral, no común, pensamiento no común, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos del pensamiento?
¿Cuáles son los elementos del pensamiento? Con el lenguaje son las imágenes y son los conceptos. ¿Ya? San Marcos pregunta más sobre los conceptos. ¿Qué es eso, Mandarachi? A ver, ese borró. Tomó veneno. Los conceptos, ¿ya? Los conceptos son categorías. O sea, son un conjunto de elementos que tienen algo en común y son expresadas en una sola palabra. ¿Ya? Por ejemplo, flores, frutas, personas, animales, comida, armas, son conceptos. Son un conjunto de elementos que tienen algo en común y son expresadas en una sola manera. O sea, en los conceptos, lo múltiple, lo variado, se hace uno. En lugar de pensar y mencionar elemento por elemento, busco una palabra que englobe a todos esos elementos. Ese es un concepto, es una categoría. Son un conjunto de elementos que son expresados en una sola palabra. ¿Ok? Muy bien. Categorías. ¿Ustedes saben por qué la letra de doctor es así? La letra de doctor no se forma ahorita. La letra de doctor se forma al final cuando trabajas por el exceso de estar escribiendo. Como escribes demasiado, ¿no? Demasiadas recetas, bueno, al menos antes era así, ahora con computadora, por eso la letra se malogra. Mi letra se malogró también, por ejemplo, cuando trabajaba en la clínica, al hacer los informes, todo el día ahí, entonces ahí se malogra la letra, ¿no? Y el doctor se malogra su letra por escribir demasiada receta durante el día, historia clínica, receta que por aquí, por allá, etcétera. Entonces, ya, no, es así, ¿no? No, no, no estudian eso, no, no, no sé si. Porque hay doctoras que tienen letra redondita, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bonita. La mayoría, lo larga, ¿no? Porque ya se cansa, aburre escribir, va. Bien, los conceptos, chicos, pueden ser por abstracción y por composición. Por abstracción, cuando represento algo real y composición, algo inventado. Cuando me baso en algo real, es un concepto por abstracción. Concepto de justicia, de amor, o planta, flor, fruta, es un concepto por abstracción. Y cuando me baso en algo inventado, sirenas, arcángeles, minotauros, centauros, son conceptos por composición. ¿Ok? Ahora, los conceptos tienen dos características. Los conceptos tienen dos características. Uno, la intención. La intención cuando destaco lo esencial del concepto. Y dos, la extensión. Cuando hago referencia a todos los elementos que conforman el concepto. Por ejemplo, concepto hombre.
la intención racional. O sea, todo ser vivo que sea racional puede estar incluido dentro del concepto hombre. Esa es la intención del concepto, su esencia. Ahora, ¿cuál es la extensión? Los elementos que contienen el concepto hombre. Hombres blancos, negros, altos, bajos, morenos, caucásicos, africanos, europeos, rusos, abogados, científicos, delincuentes, buenos, malos, etcétera. Todos los elementos que puedan componer el concepto hombre, esa es la extensión. Y lo esencial del concepto, lo que hace que un elemento esté incluido dentro de ese concepto de esa clase, esa es la intención. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Extensión, los elementos, ¿ok? ¿Ya? Intención, las características esenciales. ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. Esto sería nuestro tema de pensamiento. Por favor, tómenle fotito para borrar. Borro, borro, borro. Concepto arma. El concepto de arma. ¿Cuál es la esencia del arma? O sea, ¿qué característica debe tener un arma para ser considerado arma? O un objeto para ser considerado arma. Debe ser letal, claro, debe hacer daño. Muy bien, esa es la intención, esa es la característica, ¿no?, esencial de ese concepto. Arma que haga daño, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de arma que hay? Ya, esa es la extensión, los elementos. ¿Cuáles son los tipos de arma que hay? Mire, ¿es tóxico o no? ¿Eres tóxico o no? Depende. O sea, si eres. Sí, depende si eres. ¿No? Yo creo que soy un poquito tóxico también. Perro por intención, cuadrúpedo, digital. ¿Ah? ¿Acompañas? Ah, ya. ¿Y con la pareja? No mucho. Ah, está bien, ¿ah? Muy raro encontrar así, misa. En serio, weón. Es raro encontrar a alguien así que no sea tóxica con la pareja. ¿No? No está bien, ¿no? Intención, cuadrúpedo, digital, mamífero, ya, muy bien, excelente. Ya, esas son la intención. Parece, me parece. Ya, y muy bien. Y la extensión. Chihuahua, Boxer, no Rottweiler, Pequinés, Chusco, ¿no? Peruano, ya, sí, no. Miente, ¿no? Sí, miente, pues, piensa que le creo, ¿no? Muy bien, ya. ¿Me dejo entender ahí? ¿Quién preguntó sobre lo último, intención y extensión? Que sea cuadrúpedo, que ladre, ¿no? Que muerda, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, eso es la intención. Rottweiler, grande, chico, marrón, blanco, ¿no? Ya eso es la extensión. ¿No? Listo, muy bien. Voy a borrar, chicos, para hacer lenguaje, ¿ya? Para hacer lenguaje. Tema del lenguaje, ¿no? Lo que San Marcos pregunta más sobre el tema del lenguaje son las etapas del desarrollo del lenguaje. Chicos, ¿es igual el lenguaje que habla? No, no, es diferente, ¿no? Claro. Es diferente, ¿no? Una cosa es el lenguaje, otra cosa es el habla. El habla es más físico, está en el aparato fonador. El lenguaje es un proceso psicológico que usa símbolos, signos para poder pensar, para poder comunicarse, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Muy bien. Entonces, dentro del lenguaje, chicos, porque está asociado muy al pensamiento, nos interesa hablar cómo es que el lenguaje se va desarrollando.
Y el lenguaje atraviesa por dos etapas. ¿Ya? Hay dos etapas dentro del desarrollo del lenguaje. ¿Y cuáles son esas dos etapas? Una etapa preverbal, ¿ya? Un lenguaje preverbal y un lenguaje verbal. Preverbal o prelingüística, la forma compleja de representar la realidad, ¿ya? Se manda, va a ser catedrático, creo, ¿no? Usa sus léxicos. Ujú. Preverbal. Esta etapa preverbal va del nacimiento hasta el primer año, de 0 a 1. ¿Y cuál es la principal forma de lenguaje que tenemos? Hagamos, no lo sé. Doctora Acuña con la frase. Ya, preverbal. Ya, preverbal. La primera forma de lenguaje es el llanto. El llanto, el esposo de la llanta. ¿Cuántos tipos de llantos hay, chicos? ¿Cuántos tipos de llantos hay? Dos. Llanto indiferenciado y llanto diferenciado. El llanto diferenciado es cuando llora de acuerdo a sus necesidades, de una manera cuando tiene hambre, de otra forma cuando tiene frío, de otra manera cuando tiene sueño, de otra manera cuando algo le duele, ¿no? Y así, llanto, ¿no? Y la mamá va a entender los distintos tipos de llanto del bebé. Llanto, luego vienen los arrullos, los gorjeos o gorgoreos, ¿no? Los balbuceos. Balbuceo es la combinación de una consonante con una vocal. Ta, 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 ma, ba, ¿no? Y el llanto asmático, donde solo abre la boca, bota lágrimas y no hace sonido hasta después de un rato. Es el llanto también. ¿Ya? Y las variaciones tonales. Ujú. ¿Ya? Eso sería, variaciones tonales, es como que cambia el tono de su voz, el volumen, ¿no? Como si preguntase o como si mandase una orden. Y a veces variaciones tonales. Eleva la voz, ¿no? Eleva, baja la voz. Hay que recordar, chicos, que acá no hay significado. Es un lenguaje sin intención comunicativa. Él no usa los sonidos para comunicarse, no, es simplemente la emisión de sonidos, ¿no? Pero no hay ninguna intención comunicativa. Y tampoco su lenguaje tiene significado. Ya, y la etapa verbal o la etapa lingüística. Acá el lenguaje sí tiene significado y va a tener una intención comunicativa. ¿Ok? Entonces aparece la etapa holofrásica. Holo es todo, ¿no? Utiliza una frase para todo. Holofrásica. Usa una palabra para todo. Usa una palabra para todo. También se le conoce como lenguaje polisintético.
Polisintético significa que una palabra adquiere varios significados. Y también acá aparece el lenguaje sinpráxico. Lenguaje sinpráxico es la conducta de señalamiento, hace ademanes, señala, apunta, hace gestos. Ese es lenguaje sinpráxico. O sea, usa su cuerpo, sus movimientos para poder acompañar a sus palabras. ¿Ok? Eso se da durante el año al año y medio. Esto se da de los 12 meses a los 18 meses. Dos, la explosión del lenguaje. La explosión del lenguaje se da del año y medio, 18 meses, a los 24 meses. Es el aumento del vocabulario. Es el aumento del vocabulario, ¿verdad? El aumento del vocabulario. El lenguaje aumenta, ¿no? Se escarrila. Luego viene el lenguaje telegráfico. Esto va de los 24 meses a los 36 meses. O sea, de 2 a 3 años. El niño utiliza acá en su lenguaje, ¿ya? Dos, tres palabras en su oración, pero, pero omite artículos, omite conectores. Por ejemplo, dice calle, mamá, mamá calle. ¿Qué cosa es mamá calle? Quiere decir que mamá, quiero salir a la calle a jugar. Esa es mamá calle. ¿Ok? Dice teta mamá y apunta la cocina. ¿Qué cosa quiere? Tengo hambre, quiero mi teta, ¿no? Esa es mamá calle. Mamá, perro, guau, guau, calle, ¿no? ¿Qué cosa dice? Que el perro se escapó a la calle, pasó un carro y, ¿no? Lo mató. Eso es, ¿no? ¿Me cuenta? Ya, así habla. Eso se llama lenguaje telegráfico. Omite artículos, conectores, ¿no? En su oración. Pero usa frases en sus oraciones, pero omitiendo, ¿no? Ya, eso es el lenguaje telegráfico. Usa dos o más frases en su oración, pero omite conectores. Y finalmente, el lenguaje egocéntrico. Esto se da de los 3 a los 6 años. Y el lenguaje egocéntrico es un despliegue lingüístico para sí mismo. Y bien, habla en voz alta. Él se pregunta y él se responde. Es una comunicación consigo mismo.
¿Ok? Listo. Zafos. Muy bien. Qué vacila, ¿no? Bien, chicos, preguntas, por favor, dudas, consultas. ¿Los chicos van a, a las Olimpiadas o no? ¿No? ¿Por qué no? Son virtuales. Ah, ellos no han pagado. Duraz. Durazazazos. Taller Psicoempodérate. A ver, dígame. ¿Cuál es el tema de hoy? Si la Miss es o no es tóxica. Puedo sentar acá, ¿no? Ah, man. Por fin. Se va a romper esto. Pensé que venía incluido en la mensualidad. Ah. ¿Usted qué dice? ¿Es o no es tóxica? ¿Es una tóxica particular o es una tóxica universal la Miss? A las Olimpiadas. Ay, ay, ay. Bueno, voy a poner tema de aprendizaje y voy a poner tema de memoria, ¿eh? Está prohibido, ¿no? No, está prohibido, no, no aceptaba. ¿Quién quiere zapatos? Despeinado. Ya, chicos, muy bien. Chicos, ¿algún tema que quieran discutir, debatir? ¿Ah? Los celos. ¿Los celos son emociones primarias o secundarias? De la misma, dice. Los celos son secundarios, ¿no? Los celos son una odiosa comparación egoísta. Los celos es lo contrario de la envidia, porque los celos es el miedo a perder lo que tú consideras que es tuyo. Cuando tú, yo estoy celoso, hay algo, no tanto. Cuando tú dices, esto es mío, esto me pertenece, ahí aparecen los celos, porque tienes miedo a perder eso que es tuyo. Y la envidia es que yo quiero eso que es tuyo. Eso, ¿no? Es lo contrario. Es más, ni siquiera quiero lo que es tuyo, yo quiero que tú lo tengas, ¿no? Hasta eso llega la envidia. Muy bien, uy, ya, 1 y 10 acá, ¿ves? 1 y 20. 1 y 10, 1 y 20. 1 y 20, ¿segura? Ya, hay tiempo. ¿No es inseguridad? Claro, es inseguridad a perder lo tuyo, po. Cuando tú estás seguro de que no vas a perder algo, no tienes celos, pero cuando estás inseguro de que se te va a perder, ¿ah? Ahí está, pues por eso, pues. Pero uno dice, mi enamorado, mi enamorada, ese es el problema, pues, porque uno piensa que le pertenece y ahí aparecen el sentimiento de posesión, ahí aparecen los celos. ¿Por qué? Porque la relación de pareja involucra cierta posesión. Y al haber la posesión aparecen las inseguridades y los miedos, porque tú consideras que te pertenece, que es tuyo. Es ahí el problema. Si tú ves a la persona como libre, de que está contigo porque quiere y se han unido porque quiere, pero no es libre de hacer lo que quiere y cuando quiere se va, no hay miedo, no hay celos, porque uno es libre. Pero tú dices, me pertenece, es mío, es mi enamorado, mi enamorada, es mi flaco, mi flaca, ahí vienen los celos, ¿no? Porque, como dice la Miss, la persona no te pertenece, nadie pertenece a nadie, uno se pertenece a sí mismo. Entonces, al decir me pertenece, es mío, me debe respetar, no me debe engañar, me debe ser fiel, es ahí donde aparecen las inseguridades y los miedos. Me dice, no hay enamorado, yo lo cuido. Va, claro, Diana, muy bien, así es, así es. Cuando tú dices eso, entonces no hay miedo, no hay celos de que se vaya, pues total no es tuyo, lo estás cuidando, y lo cuida porque lo quieres cuidar, no porque te deba algo. Hasta se tatúan el nombre, claro, se creen tribales, se creen, ¿no? Se tatúan el nombre, después se lo borran, pues claro. Yo soy fiel a mi Real Madrid. Peor, pues, eres fiel a algo que no te aporta nada, ¿no? Que no te hace feliz. Si tú tienes que ser fiel a algo, tienes que ser fiel a ti mismo. Se fue cuando revisó mi cel. Ese es el problema. Si tú vas a establecer una relación, tienes que estar con esa relación, nada más.
Si no puedes hacer eso, no tengas ninguna relación. Está por aquí, por allá, pero no hay ninguna relación, pues. O sea, si tú dices, quiero estar con ella y quiero estar con la demás, ahí es el problema. Pero si tú no puedes establecer una relación con nadie y quieres estar por acá, hablas y de repente las mujeres, pues. Las mujeres son más infieles, y la estadística lo dice. Antes se puede decir que el hombre es más infiel, pero hoy en día las mujeres son más infieles que los varones. ¿Por qué son más infieles, pues? ¿Por qué? Porque esto del feminismo, del modernismo, la posmodernidad, que yo soy empoderada, yo hago lo que quiera, ¿no? Que voy a estar con alguien y no pasa nada, eso es lo que ha cambiado la mentalidad de las mujeres. Y como son más caletas, más ocultas, lo hace mejor, el hombre no se entera, pero son más infieles. Son más mentirosos, pero no saben ocultar. Claro, las mujeres, por eso las mujeres son más infieles. ¿Sí o no, Mauricio? Ya lo sabías, Mauricio, ¿no? Hay dos tipos de hombres, los que saben y los que no saben, ¿no? Y tú, Mauricio, sí sabes. ¿Sí o no? Mauricio sabe que... ¿no? Para- Claro. Vive rock toda la vida, el rock nunca muere. La comprensión del lenguaje es anterior a la reproducción del lenguaje. Eh, la comprensión es después, porque hay que decodificarlo, hay que interpretarlo, ¿no? Y para eso hay que tener cierta maduración. La intención comunicativa y el lenguaje, para comprender eso, entender eso, es un poquito después. Pero está por ahí, ¿no? Un poquito después. Ajá. Lo sospechaba, ahora lo confirmo. Ajá. Así están las cosas. Ya, vamos con las preguntitas, ¿sí? Ya, uno decimos que era la D, ¿no? Porque no es la C, porque la C es emoción y la E es percepción, ¿no? Mira, Andrea, en algunos niños, la comprensión del lenguaje es antes, porque hay niños que se demoran en comunicarse, ¿no? Se demoran en hablar, pero sin embargo entienden, comprenden. ¿Por qué? Porque los procesos mentales no todos se desarrollan por igual, algunos se disparan y otros se quedan estancados. O sea, no. No todas las facultades se desarrollan al mismo tiempo ni al mismo nivel tampoco. Ya, a uno, dedo, dos. Chicos, el lenguaje, este habla Saussure, esa es la famosa teoría del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure. Dice que entre el significado y el significante, o sea, entre el objeto y la palabra que lo expresa, hay una relación natural o arbitraria. El lenguaje es una relación natural o arbitraria entre el objeto y su significante. Arbitraria. Por eso es que hay tantos idiomas, ¿no? Por ejemplo, la palabra carpeta, la palabra pizarra, la palabra puerta, no suena a nada a puerta, ni se parece a la puerta, pero sin embargo significa puerta. La palabra perro no suena a perro, ni se parece a perro, pero significa perro. Esa es una relación arbitraria entre el significante y el significado. Porque si nosotros usásemos una relación natural, ¿cómo se llamaría el perro? Guau guau. Y el gato, miau miau. Y el carro, tití. Claro, pero como no usamos un lenguaje natural, sino arbitrario, le creamos símbolos, le creamos palabras, le creamos significantes a los objetos. Y llamamos de muchas cosas, por eso que hay los idiomas, etcétera, ¿no? Un objeto se dice de muchas maneras. Eso es la famosa arbitrariedad del signo lingüístico, brum brum. ¿Ah? No es porque el Pokémon que cada uno dice su nombre al hablar. ¿Ah? Ya, entonces, ¿cuál sería la clave en la 2, en la famosa teoría de la arbitrariedad del signo lingüístico? La B, ¿sí o no? Claro, Bcito. Ah, ¿por qué? Porque pide incorrecta, pues. Es la B porque pide la incorrecta.
Es la B porque pide la incorrecta. 3, Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. A ver, 3, Laura observa a su hermano menor jugar con una caja vacía como si fuese un carro. Ese es juego simbólico. Juego simbólico. Esa es parte de la función simbólica. Muy bien, ahí, ¿quién es? Yadira, muy bien, Yadira. No te había leído hoy todo el día. Yadira, muy bien. Dedo, muy bien. Excelente, excelente. La 4, ya la vimos. 4 está papayita. 4 beso. 4 besito. 5, 5, 5. La 5, vamos a marcar casita. Muy bien, Yadira. 5, casa. Excelente. La 6, 6, vamos a marcar. 6 pide la incorrecta. 6 pide la incorrecta. La 6, la incorrecta es la A, muy bien, la incorrecta. La 7, dedo, 7 dedo, 7 dedo. 8 avión, 8 avioncito, 8 avión. 8 avión. 9, Carla sigue una secuencia lógica. Seguir una secuencia lógica es pensamiento vertical. Y utilizar una respuesta no común, no convencional, es un pensamiento lateral. Clave, dedo, vertical, lateral. 10 pide la incorrecta, la 10 es la C, la incorrecta, porque no se puede prescindir de la maduración, es imprescindible la maduración. Hay que madurar para pensar y para hablar, ¿no? 11, enanito. 11, enano. Enano, 11, enano. 12, casa. 12, casa. La 13, hay que... como aumenta el vocabulario, es explosión de lenguaje, porque el aumento del vocabulario es la explosión del lenguaje. La 14, lenguaje egocéntrico, habla en sí mismo, es un despliegue lingüístico para él. Él se pregunta y se responde. Y la 15, casita. 15, casa. ¿Ya? Muy bien, chicos, 15 casa. Listo, ahí nos quedamos entonces por el día de hoy. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semanita. ¿Alguna duda, por favor? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Listo.